Bienvenidos. Hoy iniciamos con la unidad 5, Organización de un sí. Esta unidad está conformada por 3 temas, tal como se muestra aquí en el temario. La agenda que nos corresponde cubrir en esta oportunidad será la del primer tema, ¿cómo se organiza un sí? Ahora que ya conocemos que podemos hacer un sí y dónde aplicarlo, veremos cómo debemos plantearnos el trabajar con un sí de forma óptima, dejando los aspectos técnicos y centrándonos en aspectos funcionales, organizativos y humanos, todos de igual importancia que los ya vistos en unidades anteriores. El trabajo con un sí requiere una correcta organización a todos los niveles, de manera que nuestra empresa o institución pueda obtener más y mejores resultados, beneficiándose de la información que se genera desde el sí. Llevar a cabo una completa y correcta organización de un sí es tan importante que trasciende a toda la institución o empresa donde se pretende implementarlo, incidiendo hasta en la forma en que sus miembros deben interrelacionarse en todas las etapas de la vida del sí. Las dos principales consecuencias que tiene la organización sobre la implantación del sí son dos. Mejor relación entre los elementos del sistema. Mejor relación entre los representantes de un mismo elemento del sistema. A continuación, las vamos a detallar. En cuanto a mejorar la relación entre los elementos del sistema, debemos tener presente que dicho sistema está conformado tanto por elementos como por las relaciones existentes, de tal manera que hay que buscar una sinergia entre las funciones que cada parte desarrolla. Los elementos entre sí necesitan unos de otros, por lo que debemos prestar especial cuidado en la forma en que los diseñamos, estructuramos, compartimos, cómo son accedidos y bajo qué circunstancias. Así el funcionamiento del sistema será mejor. En cuanto a mejorar la relación entre representantes de un mismo elemento del sistema, hay que tomar en cuenta que cada elemento participante en el sistema generalmente estará conformado por un grupo o conjunto de estos elementos. Por ejemplo, el elemento hardware está formado por un conjunto de equipos, computadoras, impresoras, redes, etc. También el software, el sí, la base de datos, el sistema operativo, etc. ¿Y qué decir del recurso humano? Son varias las personas que intervienen en un sí, siendo por ello indispensable que se logre una organización interna de sus mismos elementos, incorporando mecanismos que garanticen una correcta comunicación y coordinación a todos los niveles. Logrando estos puntos, el sí ofrece un mejor funcionamiento, justificando así plenamente el esfuerzo desarrollado para su correcta implementación y organización, esfuerzo que no debe menospreciarse y que al final será notable. Ya sabemos que la organización es muy importante para todo proyecto y el área de los sí no es la excepción, ya que la organización impacta en los elementos del sí. Vamos a conocer aspectos relevantes para abordarla sobre cada uno de ellos por separado. El objetivo que perseguimos es que conozcamos todos los detalles necesarios que nos permiten garantizar que nuestro sí brindará resultados de calidad. En ese sentido, vamos a iniciar con el elemento más importante, los datos. Tenemos claro que sin datos no podemos trabajar en un sí. Es por eso que debemos considerar todas las actividades que se van a desarrollar sobre ellos y su altamente probable organización y almacenamiento en una base de datos. Para la recopilación de los datos sabemos que existe una gama bastante amplia de fuentes para su adquisición y que en muchos casos pueden requerirse trabajos previos para ponerlos a disposición. Pero en cuanto a la organización, es muy importante que se elabore un listado de los datos necesarios para posibles futuros análisis. Por ejemplo, si los usuarios de nuestro sí van a hacer estudios a distintas escalas, nos interesa contar con un mismo dato en esas escalas de trabajo, para así facilitar el manejo de los datos y optimizar las operaciones. Otra situación en este escenario en sí es si tenemos varios usuarios y con intereses diferentes, entonces puede requerir de datos distintos también.
tendríamos que saber previamente cómo proporcionar esos datos o los usuarios deberán saber cómo crearlos. Sin embargo, el hecho de que un usuario necesite un dato no implica que conozca la forma de elaborarlo a partir de otros datos primarios. Obtener los datos es solo la mitad del trabajo. Es necesario prepararlos para el uso particular en nuestro SIG. Debemos prestar especial atención en los siguientes elementos para la preparación de datos. Es probable que necesitemos recortar la extensión y el volumen de datos para facilitar su manejo. Quizás debamos convertir el formato de los datos para que no se tengan dificultades para su uso. Si los datos los tenemos en modelo raster, quizás debamos construir mapas vectoriales a partir de esto, o por el contrario, quizás es necesario completar los datos vectoriales mediante el uso de datos raster. También es muy probable que debamos transformar el sistema de coordenadas a uno más adecuado para cada tipo de estudio que se quiera llevar a cabo con los datos. El objetivo principal que debemos perseguir al configurar el conjunto de datos que va a formar parte de un SIG es lograr la utilización de estos y que sea lo más sencilla y fluida posible. Un conjunto de datos ricos y variados, bien estructurado y cuyo empleo no dé lugar a problemas, haga aparecer necesidades adicionales, simplificará más tarde el trabajo con el SIG y será una garantía de éxito de su implementación. Aunque hemos mencionado en repetidas ocasiones que en un SIG los datos son el elemento imprescindible, a la hora de implementar y organizar un SIG, son las personas quienes juegan el papel principal. El nivel de influencia que tienen las personas en un SIG sobre el resto de elementos es muy superior a lo que los otros ejercen. Es fundamental saber lo que las personas quieren del SIG para trabajar con él. No siempre la mejor herramienta desde el punto de vista técnico nos garantiza mejores resultados al usarla, ya que existen otros factores que afectan la productividad y la calidad de los trabajos que se desarrollan posteriormente en esa herramienta. Una sencilla encuesta a los usuarios es una forma muy valiosa para obtener información en este sentido y descartar la elección de la herramienta en una u otro sentido. Igualmente podremos saber algo más sobre el nivel medio de los usuarios, sus preferencias o el tipo de trabajo que desarrollan mayoritariamente. El usuario no necesariamente sabe con certeza qué es lo que necesita o lo que le conviene. Definir las necesidades de los usuarios es uno de los aspectos vitales para la implementación de un SIG. Debemos esforzarnos por lograr conformar grupos de usuarios donde se manifieste ampliamente la mejora de las relaciones entre sus miembros. La creación de grupos o comunidades de usuarios activas es una buena señal de una implementación exitosa de un SIG. Y estos grupos pueden incluso trascender y extenderse hasta cubrir a todos los usuarios de una aplicación determinada o a todos los involucrados en un área de conocimiento dada en lo que se utilice un SIG. Para poder definir las necesidades de las personas, es fundamental saber clasificarlos y conocer el papel que desempeñan en el SIG. Una clasificación típica para conocer los tipos de usuarios se hace en base a las capacidades que estos tienen en cualquiera de los dos ámbitos siguientes, en cuanto al SIG y en cuanto a la propia aplicación de este. De ahí que se identifican 4 bloques principales: los técnicos informáticos, que son quienes elaboran y preparan el SIG; los especialistas en la aplicación, que son expertos que conocen a detalle el SIG y el campo de aplicación para el que ha sido creado; los profesionales ocasionales, que son los que conocen el campo de aplicación; y finalmente el público general. En cuanto al software, a pesar de que existen muchas alternativas en la actualidad a nuestra disposición, tanto de paga como de uso libre, es probable que nos encontremos ante la situación de tener que combinar varias aplicaciones, debido a que ninguna de ellas cumple o satisface completamente nuestras necesidades para el trabajo con un SIG. Debe de organizarse de forma correcta y completa el trabajo que deberá realizarse en cada tipo de aplicación, incluyendo en este caso no solamente el software del SIG, sino también las bases de datos encargadas del almacenamiento de los datos
y los sistemas operativos donde deberán utilizarse los programas, sin dejar de lado aplicaciones indispensables para la visualización de los datos por parte de usuarios finales, sean estos con un funcionamiento a nivel de escritorio o desde una interfase web e inclusive en dispositivos móviles. El hardware es el elemento que menos problemas presenta a la hora de implementar un SIG, ya que los equipos actuales son más potentes y menos costosos. Los SIG tienen influencia sobre el hardware principalmente desde el punto de vista de la cantidad de usuarios que participan en el proyecto del SIG, más que por las tareas que ellos realicen. Esto parece lógico si se piensa que un mayor número de usuarios va a implicar una mayor cantidad de datos, es decir, se necesitará mayor capacidad de almacenamiento en el servidor, mayores necesidades de proceso, en otras palabras, más memoria y microprocesadores más potentes en el servidor y quizás hasta en las computadoras de los usuarios. Otra área en el hardware sobre la que los SIG tienen impacto es en los periféricos, ya que pueden existir requerimientos particulares o especiales para que los usuarios puedan realizar su trabajo en el SIG. Por ejemplo, un puesto de trabajo para un usuario que realiza un trabajo de análisis de datos requiere, en términos de hardware, poco más que un equipo estándar. Sin embargo, otros usuarios podrían necesitar de una tableta digitalizadora, una estación fotogeométrica, la cual tienen unos requisitos muy específicos, inclusive a nivel general, como parte de las capacidades de los SIG. Y para la explotación de los datos de este, podría requerirse el disponer de equipos con capacidades para impresiones de gran tamaño, por lo cual deben realizarse una organización completa para el funcionamiento del hardware. Es importante que concluyamos diciendo que la organización impacta y se manifiesta en distintos niveles, con lo cual podemos realizar una implantación exitosa de un proyecto SIG. Primeramente encontramos la organización sobre los elementos del SIG propiamente dicho, ya que lo afecta como sistema completo que es. Luego la organización debe existir desde que se crea hasta que se pone en uso el SIG. También es indispensable implementar mecanismos organizativos que aseguren una correcta incorporación de los distintos proyectos actuales y futuros que pueden llevarse a cabo con los datos que mantiene y prevé el SIG. Finalmente, podríamos mencionar la organización que debe de existir a nivel de los usuarios, con sus responsabilidades y los roles dentro del ciclo de vida del SIG. Gracias por tu atención y nos vemos en la próxima videoclase.